Hola a todos, estamos aquí grabando nuestro segundo ejercicio aplicando lo que son los gases ideales, y esta vez veremos un caso donde un gas incrementa su cantidad y esto es prácticamente la aplicación de la ecuación de estado. Vamos a ver qué nos dice este nuevo enunciado. Y nos dice, en un recipiente que contiene un gas se agrega un 60% en masa del mismo gas y su temperatura incrementa en 20 grados centígrados. La presión final resultante es el doble de su valor inicial. Calcular la temperatura del gas, inciso A, en Kelvin, inciso B, en grados centígrados. Entonces, siempre vamos a registrar nuestros datos, pero como podemos ver no tenemos datos numéricos sino solamente parámetros referenciales. Tenemos una cantidad en masa de un gas que tiene una presión, que tiene una temperatura, pero no sabemos cuáles son estos valores. Luego nos dice que aumentamos una cantidad y su presión se duplica, es decir, la presión final es el doble de la presión inicial y la temperatura final a la que estamos llegando, es decir, la temperatura 2, es en 20 grados superior a la temperatura inicial. Ahora, para poder entender mejor este ejercicio, vamos a tratar de graficar. Primeramente, tenemos un gas que está encerrado en un recipiente que tiene un volumen o cantidad o valor desconocido. No conocemos el volumen donde está retenido este gas. Tiene una presión, está sometido a una temperatura y es una cantidad definida de un gas. Tampoco sabemos qué gas es. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A este mismo recipiente le vamos a aumentar el 60%, de tal manera que vamos a tener dentro del mismo recipiente una mayor cantidad de gas, del mismo gas que teníamos en el inicio, solamente que en mayor proporción. Su volumen no va a modificar, pero sí la presión. La presión se está duplicando, la temperatura va a incrementar en 20 grados centígrados con respecto a la inicial y su masa. ¿Qué podemos decir de su masa? Si antes, en la primera etapa, teníamos una masa inicial y representaba el 100%, entonces si queremos conocer el 60% de esta masa inicial, debemos hacer esta operación, donde por regla de 3, si la masa 1 representa el 100%, X representará al 60%. Es decir, X por regla de 3 será igual a 60 por la masa inicial dividido entre 100. Es decir, este factor de conversión, donde 60 entre 100 es 0,6. Entonces, la cantidad X que estamos incrementando será 0,6 veces mayor que la cantidad inicial que teníamos. Pero la masa final es la cantidad inicial más esta nueva cantidad que se está agregando a este mismo recipiente. Es decir, la masa 2 será la masa 1 más 0,6 veces la masa 1, es decir, su 60% de la masa inicial. Entonces, la masa final será 1,6 veces la masa inicial que teníamos en nuestro recipiente. Esa es la masa final. Ahora, vamos a definir con claridad cómo estamos modificando volumen, estamos modificando presión, temperatura y cantidad de gas. Vamos a aplicar la ecuación de estado. ¿Qué nos dice la ecuación de estado? La ecuación de estado es la relación de la cantidad en moles de gas, ese N es el número de moles, que está confinado dentro de un recipiente. El número de moles es la cantidad en moles de gas que está retenido o está ejerciendo una presión P en un recipiente de volumen B. Es decir, esta cantidad de gas ejerce una presión dentro de un volumen a una determinada temperatura T. Y ese valor también está multiplicado por la constante R. Ese R es un valor constante que se repite y va a tener valores distintos dependiendo de la unidad de presión con la que estemos trabajando. R se conoce como la constante de los gases, es decir, este ya es un número definido. Ahora, ¿qué es el número de moles? Necesitamos relacionar con la masa de un gas, no precisamente el número de moles, porque no tenemos la fórmula
del gas con el que estamos trabajando. Entonces, el número N de moles que está marcado en rojo es la masa del gas con respecto al peso molecular del gas, donde esta fórmula M es la masa M minúscula y la M mayúscula es conocida como el peso molecular del gas, si tuviéramos la fórmula. Entonces, esta fórmula del número de moles vamos a reemplazar dentro de la ecuación de estado. Es decir, vamos a obtener este término, donde ya nos relaciona la cantidad en masa del gas, el peso molecular M mayúscula del gas, multiplicado por la constante R y multiplicado por la temperatura a la cual se somete este gas, será igual a la relación de presión y volumen donde está sometido este gas. Esta es la ecuación de estado modificada. Ambas representan, o como podemos ver, equivalen a lo mismo y vamos a usar una u otra dependiendo de los datos que nos proporcione nuestro enunciado o nuestro problema. Ahora, recordamos cómo hemos iniciado. Primero, teníamos una etapa, la primera etapa, donde teníamos nuestro gas, tenía su masa, su presión, su volumen, su temperatura. Luego, pasamos a una segunda etapa, donde estamos incrementando un 60% del gas. Esta se va a definir como nuestra segunda etapa y tiene unas nuevas condiciones. El volumen no se modifica, la presión sí se modifica, la temperatura modifica y la masa también modificaba. La masa 2 ya habíamos definido cuál era su ecuación con respecto a la masa inicial. Ahora, para las primeras condiciones, la etapa 1, definimos nuestra ecuación de estado. Recordemos, este gas que tiene una masa inicial, masa 1, entre el peso molecular del mismo gas que desconocemos cuál es, está sometido a una presión dentro de un volumen a una temperatura. Definimos su ecuación de estado para esta etapa. Lo mismo haremos para la segunda etapa. En nuestra segunda etapa tenemos una nueva presión, pero tenemos el mismo volumen. El recipiente no está modificando su volumen. Tenemos una nueva masa porque tenemos mayor cantidad de gas. El peso molecular del gas sigue siendo el mismo, M mayúscula, porque estamos hablando del mismo gas. La constante R no varía. La temperatura 2, la temperatura final en esta nueva etapa, en esta segunda etapa, es distinta a la que teníamos en la etapa inicial. Seguimos modificando. Vamos a llevar a un lado nuestros valores que no se modifican. El peso molecular, el volumen y la constante R vamos a llevarlo al lado izquierdo de nuestra ecuación y al lado derecho vamos a llevar nuestras incógnitas, la masa inicial, la temperatura inicial y la presión inicial. Lo mismo haremos en nuestra segunda etapa, porque nuestros valores de peso molecular, volumen y la constante R se mantienen. Son prácticamente las mismas. Tenemos una nueva masa, una nueva presión y una nueva temperatura en el lado derecho y en el lado izquierdo los mismos valores que teníamos en nuestra etapa inicial. Ahora vamos a modificar esta masa 2 porque sabemos que la masa en esta segunda etapa es distinta a la que teníamos en la masa 1, pero es dependiente de la cantidad que teníamos al principio. Es decir, la masa 2 es igual a 0,6 veces la masa inicial y la presión 2 es el doble de la presión inicial. Estamos reemplazando esos datos. La temperatura 2 es igual a la temperatura inicial más 20 grados centígrados, porque son 20 grados o 20 unidades las que se están ascendiendo en esta segunda etapa. Ahora, como podemos ver, este término es igual a este término, exactamente iguales, el mismo peso molecular, el mismo volumen, la misma constante R. Si estos valores son iguales, entonces estaríamos esperando que este término de masa inicial, presión y volumen, o presión y temperatura iniciales en nuestra primera etapa sean iguales a estos que se están reproduciendo en nuestra segunda etapa y los hemos escrito en función a las condiciones iniciales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente pizarra. Tenemos estos dos términos y ya dijimos que los vamos a igualar, de tal manera que nuestro término igualado va a ser este.
la masa 1 entre la presión 1 multiplicado por la temperatura 1 será igual a 1,6 veces la masa inicial dividido entre 2 veces la presión inicial y todo eso multiplicado por la temperatura inicial más 20. Vemos que tenemos términos comunes que podemos simplificar, es decir, la masa 1 con la masa 1 podemos simplificar, la presión 1 con presión 1 podemos simplificar y nos va a quedar este término. La temperatura 1 va a ser igual a 1,6 entre 2 por la temperatura inicial más 20. Seguimos simplificando porque 1,6 entre 2 es 0,8. Entonces, ya tenemos un término más fácil de manejar. Este 0,8 puede ser distribuido dentro de todo lo que está el paréntesis. Tendremos 0,8 temperatura inicial más 0,8 veces 20. Esto nos va a quedar igual a este término. 0,8 por 20 va a ser 16. Y ese 0,8 por temperatura 1 puede pasar al otro lado a restar, de tal manera que nos va a quedar 0,2 veces temperatura inicial igual a 16. Seguimos despejando temperatura inicial o temperatura 1, que será 16 entre 0,2, eso será igual a 80. 80 grados centígrados le estamos dando de valor. ¿Por qué? ¿Por qué estamos manejando este valor en grados centígrados? Porque vemos que entre el paréntesis de temperatura 1 más 20 es una diferencia de temperaturas. Esto nos va a dejar en los términos más simples, es decir, la escala centígrada. Aunque estos valores hubieran estado en la escala Kelvin, la diferencia de temperaturas hace que la representación o la diferencia sean valores sencillos, que prácticamente son los mismos que en la escala centígrada. Ahora, si nosotros subimos o asumimos que estos son 80 grados centígrados, le sumamos 273 según esta fórmula y encontramos su valor equivalente en la escala Kelvin. Es decir, esta temperatura inicial es igual a 353 grados Kelvin. Ahora que tenemos la temperatura inicial, podemos conocer la temperatura final, porque la temperatura final era el valor inicial más 20 grados centígrados. Entonces, la temperatura inicial es 80 grados, más 20, será en total 100 grados centígrados. La temperatura final representa 100 grados centígrados, pero nos piden también la temperatura en Kelvin, es decir, a este valor en la escala centígrada le vamos a sumar 273 y obtendremos su valor en la escala Kelvin, que será 373 Kelvin. Es decir, la temperatura final del gas en la escala centígrada es 100 grados y su mismo valor en la escala Kelvin es 373 grados Kelvin. Hemos respondido las preguntas en la primera etapa y en la segunda etapa en escala centígrada y en escala Kelvin. Si has podido comprender este ejercicio, déjanos tu like y si no te has suscrito aún, hazlo para que puedas ver el resto de ejercicios que estaremos compartiendo en este mismo canal. No olvides revisar nuestras listas de reproducción, donde tenemos más ejercicios resueltos, explicados paso a paso. Además, revisa nuestra lista de reproducción de escalas termométricas, donde definimos estas ecuaciones de manejo de temperaturas. Que tengas un lindo día.